Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos todos a este primer webinar que organizamos la Junta Directiva de la AEH 2023-2025. Ya habíamos terminado una junta con la efervescencia de la inteligencia artificial, pero es increíble cómo cambia esto cada semana, cada día, cada 4 horas. Y teníamos, bueno, pues muchas ganas de transmitir a todos los socios de la AEH y a todos los amantes de la hepatología en general, pues las herramientas que tenemos en nuestra página web, las posibilidades de uso de la inteligencia artificial para mejorar nuestro día a día, ¿no? Tanto en nuestra actividad asistencial, porque puede ser un buen residente de último año aconsejándonos a tomar decisiones, en la actividad investigadora, algunos ya les ha echado una mano a la hora de pedir algún proyecto, y en nuestra actividad docente, porque a veces, bueno, pues podemos repetir el mismo mensaje a diferentes alumnos o también le podemos pedir a Liberai, que es nuestro chat GPT, que nos eche una mano, ¿no? Esta tarde hemos planteado hacer este webinar contando con la moderación de Rocío Ayer de la Fuente, que todos conocéis, que es nuestra secretaria científica de la AEH, y con David Martí Aguado, que es vocal de inteligencia artificial. Cada uno de los vocales ha decidido en qué área se siente más cómodo, y David, que es inteligente y no es artificial, pues ha decidido apostar por esta línea. Ellos actuarán como moderadores y presentarán a los tres magníficos ponentes que tenemos, que yo no me voy a privar de mencionarlos: a Javier Pazó, que es el alma hardware de toda la inteligencia artificial, a Juan Turnes, que es un Liberai lover, que seguro que con su pasión nos va a deleitar, y a mi querido amigo Chimo Dopazo. Es el responsable de bioinformática en Andalucía, innovador y, bueno, dispuesto, ¿no?, a aceptar el desafío de la inteligencia artificial y cómo nos va a ayudar a hacer mejor nuestra sociedad. Así que yo, feliz en este primer webinar que introduzco como presidente de la AEH, voy a dejar los trastos a Rocío Ayer y David Martí, y espero que disfrutéis de este seminar, de este webinar. Así que muchas gracias y comenzamos. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Manolo, por tu introducción. Y sin más, vamos a empezar este interesante webinar que todos estamos expectantes de conocer cómo funciona esta inteligencia artificial y cómo nos puede ayudar en el día a día. Para ser más prácticos, haremos las preguntas todas al final. Cuando acaben los tres ponentes, tendremos un turno de preguntas. David, Martí y yo vamos a recibir vuestras preguntas e intentaremos seleccionar las más interesantes. Si no da tiempo, pues también se podrán contestar en diferido, o sea que ustedes no se preocupen. El primer ponente es Javier Pazó, que nos va a hablar sobre la introducción en la inteligencia artificial. Él es el técnico de informática, el webmaster de la Asociación Española para el Estudio del Hígado. Es un experto en realidad virtual, en comunicación, en imagen. Lleva trabajando más de 10 años, cuando nadie hablaba de inteligencia artificial en ese tema. Él alimenta este cerebro curioso, que ahora nos va a explicar, de la inteligencia artificial, y le hace más inteligente cada día. Nos va a explicar cómo, con lo cual es un lujo contar con él y sorpréndenos, Javier, cuando quieras. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, Rocío. Voy a intentar en esta presentación ser muy conciso y breve, porque nos podríamos realmente explayar mucho en todo el tema de la inteligencia artificial, pero sobre todo lo que nos gustaría y lo que me gustaría es que entendieseis los conceptos más básicos y cómo funciona todo esto y cómo va a funcionar, qué es lo que viene. Por una parte, si empezamos con lo que sería simplemente la definición de la inteligencia artificial, es una serie de sistemas informáticos que pueden realizar tareas que normalmente requerirían nuestra inteligencia humana. Tareas que pueden incluir aprendizaje, racionamiento, adaptación, reconocimiento de patrones, percepción e incluso el lenguaje natural. En el cómo funciona es donde todos estamos expectantes, ¿no?, de qué es esto y cómo lo hace. La IA utiliza algoritmos y técnicas de aprendizaje automático como el lenguaje profundo y las redes neuronales artificiales para procesar grandes cantidades de datos y aprender a reconocer patrones.
¿Esto cómo funciona? Os voy a poner un ejemplo en el tema de la medicina. En el campo de la medicina, las redes neuronales serían los datos que recopilamos de pacientes, resultados de pruebas, información sobre síntomas e historias, un poco toda la información que tenemos de paciente. Pero los datos por sí solos no nos llegan. Los datos solamente son lo que utiliza el médico eh, para poder dar un resultado. Pues esto funciona exactamente igual. Por una parte tenemos las redes neuronales, que serían donde captaríamos todo esto, y por otra tendríamos el aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo es el que identifica patrones, identifica formas, y de eso es de lo que nos va a dar un resultado. Esto sería muy simplificado, pero sí sería la forma básica en la que tenemos esto. Voy a poneros algunos ejemplos muy claros. Por ejemplo, el modelo predictivo, que es el más habitual. En un modelo predictivo, si yo os digo el cielo es, pues a cada uno me dará una respuesta, pero casi todos iréis diciendo las mismas. Diréis o es azul, o es nublado, o es gris. La inteligencia artificial exactamente igual, ¿vale? En eso va a funcionar lo mismo. Y tirar la casa por la, pues obviamente todos me vais a responder ventana, porque es algo que tenemos un patrón muy repetido en nuestro cerebro, estamos acostumbrados, y es la forma en la que va a trabajar la inteligencia artificial. Pero un ejemplo más práctico sería el de la cámara de un coche. Eh, Casi todos tenemos una cámara en el coche, algunos tienen sensores y otras cámaras no tienen sensores, simplemente nos enseñan lo que está viendo. Si le damos a la inteligencia artificial por aprendizaje profundo, le damos miles, decenas de miles de grabaciones de una cámara de un coche trasera, llegará un momento en que la inteligencia artificial puede aprender a interpretar esa grabación del coche. ¿Qué significaría que aprende eso? Que no necesitaría un sensor para saber a qué distancia está del muro. Nosotros no nos bajamos del coche con un metro a medir cuánto nos queda. No lo necesitamos, identificamos el patrón de lo que nos queda y nos es suficiente como para poder interactuar. Pues la inteligencia artificial, de igual manera, no necesitaría unos sensores para decirnos que estamos aparcando bien o estamos aparcando. Solamente con las cámaras y el aprendizaje profundo. Si hablamos un poco de la evolución de la historia de la inteligencia artificial, realmente esto empieza en los años 50, ¿no? Con el procesamiento del lenguaje natural. Obviamente ahí trabajábamos con reglas fijas, gramática, no es algo que podamos asimilar a lo que hacemos hoy en día. A partir del 2010 aparece el aprendizaje profundo. En el aprendizaje profundo es lo que os acabo de decir, de que podemos darle mucha información donde ya puede procesarla. Ahora bien, todo esto, el punto quizá de inflexión es un artículo que publica Ambasani en el 2017, que le llama Attention is all you need, porque lo que consigue es un algoritmo con el cual se puede entender mucho mejor y podemos interpretar mucho mejor esa información que tenemos de esas cámaras utilizando más valores. Si tenemos por ejemplo, si tenemos los sensores, los utilizará. Utilizará todo lo que tenga a su alrededor, utilizará patrones y diferentes técnicas para hacer que esa información podamos utilizarla. Después de esto, el siguiente punto de inflexión, en 2018, nace BERT y nace GPT. GPT, todos estáis hablando del chat GPT, la versión primera de GPT nace en el 2018, hace nada, ¿vale? GPT es algo que desarrolla OpenAI y BERT es lo que desarrolla Google. Empiezan en el 2018. Desde entonces hemos estado utilizando inteligencia artificial de forma habitual, pero no lo sabemos, ¿vale? En nuestros móviles, en nuestras aplicaciones, por detrás, por la parte de atrás, siempre ha habido inteligencia artificial en todo lo que hemos utilizado. A finales de 2022, noviembre, sale ChatGPT, que es la primera empresa que da un puñetazo encima de la mesa y dice, esto funciona y esto está aquí. Y realmente ha sorprendido a toda la industria, nos ha sorprendido a los que más estábamos metidos en esto y ha sorprendido realmente a todo el mundo. Nadie esperaba esto ya. Pero una vez que está, todo esto va a ir muy rápido, está yendo muy rápido y va muy rápido. Después de esto, el 2023, algo muy importante también es cuando Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, Meta, saca su inteligencia artificial, Llama, y aunque no es de uso libre, sí permite que la gente se la descargue y enseñan cómo lo han hecho. Y esto fue un antes y un después, porque entonces muchísima gente a partir de entonces está utilizándolo. Ahora lo veremos. Y por último, el 2023, nosotros salimos en marzo con Liberai. ¿Liberai qué es? Liberai, lo que conocéis hasta ahora es únicamente un chat, ¿vale?
que utiliza prácticamente todo lo que hemos hablado aquí, porque utiliza tanto la tecnología de GPT y de OpenAI como Transformers, utilizamos Llama, utilizamos más cosas, pero Liberai va a ser muchas más cosas. Liberai estamos trabajando en muchas. Liberai va a ser un núcleo de inteligencia artificial que va a aprovechar y va a realizar, vais a tener muchas herramientas que vais a poder utilizar con él. Un momento. Bueno. Es un momento disruptivo, decimos, ¿qué es esto? Pues un momento en que cambiamos todo. Hasta ahora, por ejemplo, creo que todos o prácticamente todos utilizamos Google para buscar y utilizamos el navegador de Google, el Chrome. Sin embargo, el propio CEO, el propio presidente de Google, cuando sale ChatGPT, dice textualmente que hay que apretar el botón rojo en la empresa. Hay que apretar el botón rojo porque los que estamos utilizando esto de forma constante no utilizamos ya las búsquedas en Google. Entonces se van los ingresos de Google, se va Google y si se va Google tenemos un problema serio, ¿no? Porque tenemos Google en todas partes. Esto hay una anécdota curiosa y es que cuando en 2018 creo que fue, cuando al CEO de OpenAI, ChatGPT, le dan por primera vez casi $1.000 millones para desarrollar este sistema, le preguntan que cómo va a amortizar esto. Y él dice, no tengo ni idea, pero la gente que ha metido $1.000 millones aquí, sí lo sabe. Entonces, esto es un momento disruptivo para todos, para Microsoft, para Google. Todo va a cambiar. Todo está cambiando y todo va a cambiar. De hecho, lo que antes os comentaba de Llama ha generado que no solo Llama, está ahí Meta, pero también las tecnologías open source que han sacado y los algoritmos open source que han sacado Google, Meta o Stable Diffusion han hecho que están muy asustados porque esto es un documento que se filtró de Google en el que decían asustados que estaban porque las tecnologías open source ya están prácticamente al nivel que tienen ellos, están dedicándole decenas de miles de millones de dólares y están yendo muy rápido. O sea, en breve es probable que estén al mismo nivel. No van a poder hacer nada con eso ni van a poder parar. De hecho, hoy por hoy y desde noviembre, antes de noviembre, Chimo, que lleva muchos años en esto, seguramente me lo confirmará, pero las noticias que teníamos en IA eran 1 o 2 veces al año, teníamos alguna noticia importante. Pero es que ahora estamos a más de 1.000 nuevas importantes mensuales. Estamos en miles de nuevos de modelos de lenguaje, miles de nuevos de modelos de inteligencia artificial mensuales. Y hay centenares o miles de nuevos papers de investigación de IA mensuales. Imaginaos que en la patología salieran miles de nuevos papers cada mes. Qué locura, ¿no? Pues aquí estamos en cientos o miles mensuales. Esa es la velocidad a la que va esto. De hecho, si vemos, hay solamente en Hugging Face, que es un repositorio de modelos de inteligencia artificial, podríamos decir entre comillas que son cerebros, hay 34.000. Y esto es solamente desde el mes de noviembre. O sea, esto va muy rápido, mucho más de lo que realmente se está llegando a la gente. Es importante que sepamos que no solamente hay una inteligencia artificial o un nivel de inteligencia artificial. Todo esto se basa en los Large Language Models, ¿no? Los lenguajes grandes donde metemos mucha información. Y con los transformes que os dije antes, que es lo que conseguimos interpretarlo. Ahora bien, tenemos diferentes niveles y no quiere decir que un nivel más alto nos vaya a facilitar la vida o vaya a ser mejor. Tenemos IAs débiles, que puede ser una IA que simplemente se dedica, por ejemplo, a reconocer la voz. Nos pasa la voz a texto. Eso podría ser una IA débil. Tenemos IAs intermedias e incluso fuertes, como pueden ser ChatGPT, pero eso lo podemos mover mejor aquí. Una IA básica podría ser, por ejemplo, Siri. ¿Vale? Siri o Alexa sería una básica, no es nada avanzado. En la intermedia tendríamos los sistemas de inteligencia de reconocimiento de imagen, ¿vale? Casi todos ahí es básico o medio, incluso empieza a haber ya avanzados. Y dentro de ahí también tendríamos lo que ya sería avanzado, que sería ChatGPT o Liberai, ¿vale? Ya estaríamos hablando de inteligencias artificiales avanzadas. Pero todo esto es inteligencia artificial. Y todos cuando nos hablan de inteligencia artificial empezamos a pensar en
otras cosas, ¿no? Vamos a pensar realmente en AGI, ¿vale? Esto es lo que nosotros entendemos como AGI. ¿Qué sería AGI? AGI sería una inteligencia general. Es una inteligencia que tiene vida, ¿vale? El Terminator, el Skynet es una AGI. Decimos, bueno, pues esto no es lo que tenemos ahora mismo. No, no lo es. Pero el CEO de OpenAI ha dicho que si le dan 100 billones de dólares la tienen un par de años. Es decir, esto viene y tenemos que prepararnos porque esto va a estar aquí en breve. De hecho, dentro de lo que es ahí, ya se están haciendo unos desarrollos que dan miedo. Por ejemplo, Palantir, que es un contratista de defensa americano, eh, ha desarrollado y ha sacado su propia inteligencia artificial para la guerra. Las acciones suben como la espuma. Están vendiendo lo que quieren vender. Realmente tenemos que acostumbrarnos a lo que va a venir y que va a ser mucho más disruptivo incluso que el momento que tenemos ahora. 2, 3 años, 5 años, nadie lo sabe, pero no estamos hablando de 20 años. Y por último, quería haceros hincapié en que la EH está invirtiendo mucho, no solamente en recursos humanos, sino también en infraestructura. Estamos haciendo una inversión importante en infraestructura para que así no nos quedemos solo en esto, sino que podamos estar en lo que viene y lo que va a venir. Estamos en muchos desarrollos que iréis viendo a lo largo del año y creo que os van a gustar. Y nada más hasta aquí hoy. Muchas gracias, Javier. Gracias por abrirnos, ¿no?, la puerta a este momento disruptivo y explicarnos cómo funciona la inteligencia artificial desde estos datos multimodales al aprendizaje profundo. Y bueno, yo creo que, aunque nos hayas podido asustar en algunos momentos, pues seguro que es una llamada a lo preparados que debemos estar y al momento que debemos de vivir. Simplemente recordar a los participantes en este webinar que la plataforma de preguntas está abierta, que las atenderemos como moderadores al final de las presentaciones y que las transmitiremos oportunamente. A continuación vamos a dar paso a Joaquín Dopazo, a Chimo, que es valenciano pero que trabaja en Sevilla. Él es director de la plataforma de medicina computacional de la Fundación Andaluza Progreso y Salud y se dedica a la genómica computacional y al desarrollo de herramientas en inteligencia artificial con aplicación en la salud. Y bueno, pues quién mejor que él para hablarnos, ¿no?, de estas herramientas y cómo pueden ejercer el motor en la sociedad actual. Adelante, Chimo, cuando quieras. Bueno, pues nada, lo primero, muchas gracias. Sí que voy a tener como Manolo siempre me hace estas cosas de no decirme a qué entorno voy, creo que va a haber un poco de repetición con lo que hemos visto antes, aunque va por otro lado. Sí soy valenciano, pero estoy en Sevilla, pues hacía frío en Valencia, me he venido aquí, que hace más calorcito. Pero lo que quería decir es que yo no soy experto en la parte de motor de la sociedad, pero sí que vemos mucho el impacto social en la parte digamos, más clínica. Esto ya se ha hablado de lo que es la inteligencia artificial y yo lo que sí que quería hacer un poco hincapié era en la cantidad digamos, de aspectos de nuestra vida en la que está impactando. Todo el tema de reconocimiento facial, como ya se ha comentado antes, esto que va por detrás de nuestros teléfonos, cuando miramos al teléfono y se abre, nos está reconociendo la cara. Es decir, hay mucha inteligencia artificial por detrás, alguna que no nos guste. Tenemos luego algo de ética, mencionaré algo de ética, pero alguna que no nos guste es todo el reconocimiento de rostros facial que puede haber por la calle y nos puede identificar, etcétera. Pero bueno, tenemos procesamiento de lenguaje natural, tenemos chatbots, de los cuales hablaremos un poco más y ya se ha hablado. Hay muchísimo en automatización, todo el tema de robotización y automatización, pues cada vez aparece más la inteligencia artificial. La conducción autónoma, que yo estoy esperando que ya los coches sean autónomos, porque cada vez que me toca ir a Valencia me aterrorizo cómo conduce la gente por la calle y digo, a ver cuándo nos domina una inteligencia artificial en los coches. Y luego ya se ha hablado un poco de aplicaciones médicas. Este va a ser otro campo realmente muy, muy importante. Ya he hablado de procesos industriales, pero
aquí hay mucho tema de automatización por detrás, ¿no? Y esto es importante sobre todo por la reducción de costes que va a haber. Mencionaré después, pero esto está produciendo una transformación y va a producir una transformación cada vez más grande. Vamos a ver que va a haber empleos que van a desaparecer y empleos que se van a generar. Esto nos ha ocurrido en todas las revoluciones. Yo creo que el problema siempre, el impacto social viene de la velocidad a la que se produce esta revolución. Cuando se produce la revolución industrial, pues hubo mucho de esto también. Lo que pasa es que los periodos no tienen que ver nada con lo rápido que está yendo todo ahora. Y yo creo que Javier Pazó antes nos ha mostrado la velocidad a la que están saliendo todas estas cosas. Yo no soy capaz de seguirlo, ni nadie. O sea, es que está a una velocidad que vamos, nos va a pillar despeinados a todos. Sistemas médicos, pues ya tenemos mucho, sobre todo en el tema de imagen. Nos viene de la mano de la imagen, nos viene muchísimo cambio. Y aquí tenemos pues todo el debate con los patólogos y con los radiólogos, si nos vamos a quedar sin trabajo, si qué va a pasar con nosotros. Y, bueno, yo creo que aquí lo que vamos a ver es algo probablemente positivo. Al final, de hecho, este viernes pasado en unas jornadas que tuvimos aquí, precisamente para altos ejecutivos del SAS y tal, que salió el tema, y yo le pregunté a la directora me acuerdo, que tiene unos cargos muy grandes, muy largos, ¿no? Pero digo, lo que vamos a ver probablemente es que metodologías que ahora mismo son reactivas, pues cuando te va a hacer una radiografía, cuando te pasa algo, cuando te hace una imagen médica, cuando te pasa algo, pues probablemente por la velocidad a la que se vayan haciendo van a ser más, incluso a nivel de screening, lo cual nos va a permitir hacer una medicina más predictiva. Y estas son transformaciones que vamos a ver y sobre todo en el sistema de salud. Otra parte de la sociedad en la que va a haber mucho impacto es el transporte inteligente, y esto ya en algunos estados de Estados Unidos ya hay coches por ahí que van solos y aquí hay temas legales, pero probablemente lo veamos pronto más. Y ciberseguridad, pues bueno, el otro día precisamente estaba saliendo los usos malévolos de ChatGPT para hacer spam y phishing y todo este tipo de cosas que mandan que para que piques y des en un enlace cada vez más sofisticadas. Y la gente de ciberseguridad cada vez va a tratar de usar más métodos de inteligencia artificial para pillar a esto. Esto al final es como una especie de carrera de armamentos. Y todo esto va a ser muy transformador, pero sobre todo yo creo que muy rápido. Y mucha gente le va a pillar con el pie cambiado. Esto es un poco de lo mismo de antes. En los campos como medicina y finanzas, pues todos los diagnósticos y los algoritmos de inversión lo que van a hacer es provocar un beneficio en el cual va a hacer una mejora de velocidad, mejor precisión, mayor precisión, etcétera, etcétera, en el diagnóstico. Y esto ya lo estamos viendo en imagen médica. La parte de finanzas, yo no soy un experto, pero cuando uno consulta por ahí salen estas cosas. El tema de recursos humanos lo he puesto porque es muy curioso, porque esto lo he hablado con la gente de recursos humanos nuestro. Yo esto no sé cómo va a ser. Yo estoy igual, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Pero bueno, nos vamos a tener que acostumbrar al análisis de currículos, etcétera. Y ya esto que hablábamos antes de empezar la charla, en la que decían, ¿cuál va a ser el impacto en educación? Pues en educación hay quien no le gusta y hay sitios en los que se está empezando a decir que hay que empezar a contar con ChatGPT para educar. Y esto es una cosa bueno, yo me acuerdo, ya los que tenemos una cierta edad, nos acordamos del debate este con las calculadoras, y era lo mismo. ¿Puede llevar la calculadora? No, ahora nadie discute que puede llevar la calculadora. Aquí nos va a pasar lo mismo. La cuestión está en cómo hacer una buena pregunta. Pues ya una cosa que sé mucho en los foros es cómo hacerle una buena pregunta a ChatGPT para que te haga un currículum muy bueno que pases por
por un proceso de selección, ¿no? De todas formas, para mí los temas más controvertidos son todos los temas de ética en inteligencia artificial, ¿eh? Pensada como conjunto de principios y valores, pues, que nos van a guiar en el desarrollo de la inteligencia artificial, con la idea de que se utilice de una manera, de lo que llamamos, desde nuestro punto de vista de inteligencia natural o humana, pues de una manera justa, equitativa y responsable. Entonces, se habla de una serie de cosas, ahora hablaré de lo que sean los problemas éticos, que es un poco el anverso de esto, pero es la responsabilidad, es decir, los diseñadores pues, deben de asegurarse que los sistemas no sean utilizados para fines malintencionados, y no podemos decir, bueno, yo es que fabrico un ordenador y el ordenador puede estar dentro de un misil o puede servir para hacer un fármaco que cure el cáncer. Esto es mucho más dirigido. Aquí tenemos metodologías son mucho más dirigidas. Antes se estaba hablando de las inteligencias artificiales militares. Bueno, pues vale, hay un uso pues, con la intención bélica, ¿no? Cada uno que juzgue como quiera, ¿no? Otro tema importante es la igualdad, o sea, el tema de la discriminación, ¿no? Y ahora hablaré un poco más de esto. Y luego, pues un poco el impacto, hay que tener en cuenta un poco el impacto que va a tener en la sociedad. Esta mañana, si habéis visto las noticias, habéis visto que se ha llegado a un pacto entre la COE, los sindicatos, etcétera, etcétera, sobre la subida de salarios y una serie de cosas, entre ellas el uso de la inteligencia artificial y cómo se implanta la inteligencia artificial para no hacer pérdidas de trabajo masivas, etcétera, etcétera. Esto es algo que tendremos que tener en cuenta. Los temas de privacidad son importantes también, sobre todo por el miedo que tiene uno que si entra en una inteligencia artificial que puede sacar datos o hacer cosas con los datos o cuántos datos tuyos le dejas manejar, pues esto es curioso. Pero luego hay cosas más interesantes. Hace poco salió una publicación en la cual sacar un algoritmo en el cual en una mamografía era capaz de inferir la raza de la persona. Y no entienden por qué, porque no hay nada en una mamografía que dé una pista sobre la raza. Pero el algoritmo se las apaña, pues una red profunda, y no saben cómo. Pero el algoritmo se las apaña para inferir raza. Pues claro, hay una serie de cosas que algoritmos de estos de redes profundas pues pueden inferir y son inesperados. En el otro lado está el que esto ocurra ya sea inadvertidamente o a propósito, que sea la discriminación algorítmica. Y hay muchos ejemplos de sesgos. Pues muchos algoritmos que han sido entrenados con datos en los cuales o una raza está más representada, o un sexo está más representado, o una clase social está más representada que otra, etcétera, etcétera. Y sobre todo, y por otra parte, lo que es el contexto sobre todo de sanidad y de salud, nos interesa mucho que los algoritmos sean transparentes, que los algoritmos sean explicables. Es decir, el tema de cajas negras funciona muy bien, las redes profundas, pero es prácticamente imposible, si no se hacen cosas aparte, el poder saber por qué está tomando una decisión. Y esto, claro, es peligroso porque nos puede hacer pasar inadvertidos sesgos, como hemos visto antes, o simplemente tomar decisiones erróneas y nunca sabemos por qué ha tomado una decisión errónea, ni cuándo se toma una decisión errónea. Uno de los aspectos más interesantes para mí es el tema este de los chatbots, como por ejemplo el Libre de AI, por ejemplo, sin ir más lejos. Pero cada vez están apareciendo más, se están utilizando más pues, para servicios al cliente, etcétera, etcétera, para traducción automática, análisis de sentimientos, etcétera, etcétera. Pero quizás el más interesante y el que estamos todos jugando más con él es el ChatGPT. El ChatGPT ya se ha explicado un poco anteriormente, es un modelo pues, de lenguaje natural que utiliza inteligencia artificial para comunicarse, ¿no? con los usuarios. Claro, la cuestión es interesante el cómo se entrena. Esto se entrena de una forma muy curiosa, ¿no?
se le dan textos a los cuales se les quita una o varias palabras y se le hace que prediga las palabras. La barbaridad de parámetros que tiene y la barbaridad de tiempo, de ciclos que se puede utilizar para un entrenamiento hace que esto le haga predecir, el ejemplo que ha puesto Javier Pazo antes de la casa por la ventana. Bueno, pues esto con terabytes de datos, al final pues puede aprender a decir, yo te hago una pregunta y cuál es la respuesta más probable a esa pregunta. Y al final son algoritmos probabilísticos de alguna manera, ¿no? Y dice, ¿cuántos parámetros tiene? Pues se lo preguntamos a ChatGPT y le digo, ¿cuántos parámetros tiene ChatGPT 4? Y dice, bueno, lo siento, debo aclarar que no existe ninguna versión llamada ChatGPT 4. Sí existe, pero ChatGPT 3 no lo sabe, porque fue entrenado antes y él no lo sabe. La conciencia que tiene está basada en entrenamiento anterior. Pero fijaros que nos está hablando de 175.000 millones de parámetros. El cómo se relacionan los parámetros estos entre sí es algo relativamente oscuro. No sabemos al final cuál es la lógica que sigue ese pseudo razonamiento que está haciendo. Y la cantidad de textos, pues son, no sé, por lo visto, esto lo sabía yo creo que sí que lo habían dicho, pero habla de pues, todos los textos que van desde sitios de web, libros, artículos, noticias, conversaciones, informaciones, etcétera, etcétera, varios terabytes de datos. Es decir, este entrenamiento basta para el comportamiento que hemos visto, que es una cosa asombrosa. Yo decir que a mí me dejó asombrado la primera vez que lo vi, porque no creía que iba a hacer algo de ese estilo. Y ya para ir acabando, dejadme que os enseñe un par de cosas. Yo le pedí a Manolo que me pasase conceptos y definiciones de esteatosis hepática metabólica. Y él me pasó la definición. Y entonces yo le pregunté a ChatGPT, escríbeme conceptos y definición de esteatosis hepática metabólica. Entonces, un texto es el que me pasó Manolo y el otro texto es el que ha generado ChatGPT. Manolo reconocerá el suyo, pero no sé si en la audiencia sois capaces de reconocerlo. Probablemente sí, si sois expertos, porque algunas cosas son un poco más naif. Pero digo, Manolo, di. No, que de hecho lo escribió Rocío ayer. No sé si ella lo reconocerá. Ahora luego lo discutimos. Estaba en ella y me está costando, ¿eh? El de la izquierda es el de mentira. Si lo ves, es un poquito más naif. Es un poquito más naif, porque está como para explicarlo digamos, a gente que no sabe lo que es. Pero de todas formas es asombroso lo que te puede decir. Claro, luego después del texto había una cosa que decía recomendaciones. ¿Vale? Entonces, las recomendaciones, claro, las recomendaciones no son unas recomendaciones sobre el texto. Lo que estoy recomendando aquí es, en castellano proponemos la denominación de esteatosis hepática y metabólica y su acrónimo HMET. He de decir que aquí lo he trucado. He puesto HMET aquí, he puesto HMET aquí, perdón, aquí, para que no lo reconocieseis por eso, ¿vale? Pero lo demás he dejado el texto. Esto de a la izquierda es lo que habéis hecho como recomendación. Claro, esta es una recomendación con contexto. Si tú le dices, haz una recomendación sobre esteatosis hepática y metabólica, pues te empieza a hacer recomendaciones sobre pues medidas para claro, lo que se imagina en general que le preguntas. Pero bueno, hagámosle una pregunta con contexto y le dices, a ver, haz una recomendación sobre la denominación de la esteatosis hepática metabólica. Y entonces lo que te dice se empieza a parecer un poco más a la recomendación de la izquierda. Volvemos un poco al tema de antes. Depende cómo empiezas a darle contexto y esto asusta un poco. Asusta por lo listo que es. Pero realmente fijaos que habla de la parte metabólica. Es decir, que sí que ha leído algo que
que tenéis vosotros en la cabeza para hablar de la parte metabólica y ponerle HMET, ¿no? A ver, no es lo mismo, pero No, se no, acerca más. desde luego es Es muy a mí interesante. me parece muy interesante todo el tema este y su aplicación en este contexto. Eh, bueno, entonces ya, bueno, pues para acabar un poco tendencias futuras, ¿hacia dónde iremos? Pues yo creo que vamos a ver cada vez más robots, sistemas autónomos y tal. En medicina va a entrar bastante, en industria, en transporte también, y asistentes virtuales como este, pues más inteligentes y personalizados. Todo el tema de visión por computadora, pues lo que hay en los coches, etcétera, etcétera. Y el procesamiento del lenguaje natural, pues estos son áreas de investigación donde se va a hacer más. Donde vamos a ver más novedades. Y luego el impacto, pues ya nos habla un poco. Pues cambios en el mercado de trabajo, más eficiencia, nuevas profesiones que se van a extinguir. El otro día, no sé qué, había un taxista quejando, me fui en taxi, había un taxista quejándose, lo mal conducía a la gente, no sé qué, y estuve a punto de decirle, esto se va a acabar cuando haya conducción autónoma, porque digo, joder, es que se va a acabar su trabajo también, ¿no? Digo, mejor me callo. Digo, sí, que mal conduce la gente, ¿no? Pero esto vamos a ver cambios importantes, ¿no? Y lo que también estamos viendo, y ya hay varias iniciativas, son desarrollo de marcos éticos y legales para el uso y la implantación de inteligencia artificial. Y yo más o menos bueno, más o menos me voy a quedar aquí. Pues nada, pues muchas gracias. Dejo de compartir. Muchas gracias por vuestra atención. Y ya las preguntas las tenemos después. Muchas gracias, Chimo, por tu magnífica presentación. Pues seguimos con la tercera ponencia del doctor Juan Turnes sobre la implementación de la Liber AI en la práctica clínica en búsqueda de la evidencia. Juan Turnes, le conocéis todos, es nuestro responsable de comunicación de la EH. Y yo quiero que nos expliques, Juan, cómo podemos exprimir esta inteligencia artificial, qué podemos esperar los clínicos de ella, cómo la podemos utilizar. ¿Hay algún truco, alguna palabra clave, alguna vía para poder sacarle el máximo partido? Juan, cuéntanos tu experiencia, que seguro que sabes mucho. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a intentar ser lo más breve posible porque, claro, responder a tu pregunta, Rocío, puede llevar horas de consejos y sobre todo de probar, porque creo que la clave está en probarlo. Ya se ha explicado qué es Liberai, con lo cual yo puedo permitirme saltarme algunos de los pasos. Esta es mi diapositiva de conflicto de intereses, que no es menor, porque yo estoy muy sesgado a favor de la utilización de Liberai frente a cualquier otro sistema de inteligencia artificial generativa, pero en general estoy muy a favor, si tengo que votar, no, al Terminator lo veo solo en el cine de momento. Muy general, 30 segundos. ¿Qué saben de la inteligencia artificial en medicina hasta ahora? Sabemos sobre todo que tenía un futuro, y lo sigue teniendo, a nivel de análisis de imagen, de interpretación de datos epidemiológicos, de integración de información para acceso en plataformas que utilizamos los clínicos habitualmente para proporcionar respuestas asistenciales a nuestros pacientes. Todos estos modelos, o la mayoría, se basaban en sistemas de aprendizaje profundo, como ya se han comentado. Todo esto va a seguir adelante, no va a desaparecer, pero esto está cambiando. De hecho, si lo miramos desde el punto de vista de la hepatología, porque no dejamos de ser una sociedad científica dedicada a la hepatología, la investigación con inteligencia artificial en hepatología hasta hace apenas unos meses se centraba en lo que se ha comentado, en análisis de imagen, en mejorar el diagnóstico de enfermedades, pero como pueden ver, sobre tumores hepáticos fundamentalmente, proveyendo la información de tags, resonancias o información de anatomopatólogos. Esto era de largo más de 3/4 partes de la inversión en inteligencia artificial. Todo esto cambia radicalmente el 30 de noviembre cuando se presenta ChatGPT y a partir de ahí todo lo que ya han comentado tanto Javier Paz como Chimo, ¿no? Este despegue es exponencial, es una curva de crecimiento exponencial. Y un dato que me llama la atención, más que el número de usuarios tan rápido que ha tenido, es la posición de España en todo esto.
Esto quizás esté relacionado con nuestra forma de ser, algo cultural, pero que España sea el cuarto país del mundo en utilización de ChatGPT cuando se mide el tráfico de datos, a mí cuando menos me llama la atención. No sé si ha tenido que ver con otro detalle que mencionaré en una de las siguientes diapositivas, pero está claro que en España se está utilizando. Y si los médicos no lo estamos haciendo, deberíamos hacérnoslo mirar, porque lo cierto es que seríamos una excepción. Bien, pero ¿qué es realmente entonces Liberae? Liberae nació el 7 de marzo, es decir, apenas tiene 2 meses de vida y nació inicialmente como como para permitir que los socios, que los miembros de la IH tuvieran la posibilidad de experimentar, de tratar con lo que en aquel momento era ChatGPT Plus, que era una versión más avanzada, utilizando el modelo de GPT-4 más avanzado de ChatGPT, más preciso, más rápido, más creativo, para todos los socios, ya que era un modelo de pago y además de ser de pago, el acceso estaba colapsado. Pero ya desde el principio nos lo planteamos con una filosofía diferente, con una filosofía de que con el paso del tiempo, de no mucho tiempo, fuera un modelo que además pudiéramos entrenar y que pudiéramos hacerlo a un nivel local y no necesariamente compartiendo toda la información a futuro en una nube ajena en la que no sabemos qué pasa con nuestros datos. Y ese entrenamiento, esa filosofía de entrenamiento, nace de un principio básico y es que ChatGPT no se ha entrenado para saber de medicina. Esos cientos de millones de parámetros básicamente es todo el contenido digital de la humanidad a la que se puede tener acceso, más o menos. Y además en el caso de ChatGPT hasta octubre del 2021, no hasta la actualidad. Y no prioriza fácilmente o no sabemos si lo hace cuando se le hacen preguntas específicamente de medicina. Cualquier entrenamiento adicional, cualquier capa adicional a esta red neuronal que se le añada con información verificada, tal y como nos interesa a nosotros, sobre las enfermedades hepáticas, nos pareció una aproximación que le añadía valor a nosotros como hepatólogos o a los investigadores en enfermedades hepáticas. Esto, claro, va a llevar algo más de tiempo, inversión, que es una línea que la AEH ha decidido seguir. Pero ¿qué te puede ofrecer ahora mismo a ti, miembro de la AEH, puesto que esta herramienta solo es accesible para los socios de la AEH? Los que no lo son siempre pueden hacerse socios, por supuesto. ¿Qué te puede ofrecer? Pues yo te diría que primero se lo preguntes a él o a ello, si queremos ser más estrictos, porque aunque es recomendable tratarlo como si fuera una persona, es recomendable tratarlo como si fuera una persona, pero sin olvidar en todo momento que no lo es, que es un sistema informático, que está entrenado y tiene la capacidad de proporcionar respuestas, de generar respuestas, no hacer copy-paste de datos, sino generar respuestas siguiendo reglas lógicas y racionales que obtiene a través de la información que hay en Internet, pero no es una persona y puede cometer errores como también los comete una persona. Aquí lo que le pregunto es qué le puede ofrecer a un hepatólogo. Y lo que nos dice es, que de hecho lo hace, puede ofrecernos acceso rápido a información, asistencia para interpretar resultados de informaciones médicas, respuestas detalladas y rigurosas. Aquí probablemente se está columpiando un poco porque muy riguroso, sobre todo en marzo, no era. Recomendaciones de lecturas relevantes, conectar con otros profesionales de la salud y algo muy importante, soporte en la redacción y revisión de artículos científicos. ¿Y qué le puede proporcionar a un investigador, no a un hepatólogo clínico? Cambia ligeramente lo que le ofrece, pero sobre todo apoyo en el diseño metodológico y estadístico de estudios de investigación. Esto es algo que para que se den cuenta de lo disruptivo que es, lo hace en segundos. Hoy en día la clave todavía es lo que se llama el prompting en inglés, que es el cómo formulamos la pregunta. Hoy en día el cómo se le formula la pregunta es esencial, aunque lo ideal es tratarlo como un humano. Lo habitual para las personas que no estamos tan entrenadas es establecer una conversación en la que vamos haciendo una pregunta, recibimos una respuesta, no nos parece del todo correcta o completa y repreguntamos, como ya ha explicado también Chimo, y vamos refinando la calidad de las respuestas. Siempre siendo conscientes de que algunas pueden estar equivocadas y que no debemos dar todo lo que se nos dice por correcto, como tampoco lo hacemos cuando nos lo dice un humano. Ayuda a la identificación de fuentes de financiación, asistencia en la redacción y revisión de manuscritos, veremos algunos ejemplos, información, etc. Esto es presente, esto ya es hoy. ¿Qué es lo que estamos viendo en común? Simplificación de flujos de trabajo, automatización de procesos que cuando los hacemos nosotros desde cero nos llevan mucho tiempo.
¿Quién no ha redactado un artículo y al repartirse el trabajo entre varios compañeros para redactar un proyecto o un artículo han sorteado quién escribe el primer borrador? ¿Por qué a todos nos resulta más fácil corregir un borrador que escribir sobre la pantalla en blanco? Pues a este le ha tocado escribir sobre la pantalla en blanco. Uso real del Libreye en los 2 primeros meses de vida. El eje vertical lo que muestra es el número de conversaciones diarias. Ven que en el momento del lanzamiento el número es elevado, luego hay una fase de meseta y luego de repente hay un inicio súbito, una multiplicación por 3 veces y media de la utilización diaria del Libreye. ¿Qué coincide en el tiempo con esto? No fue ninguna campaña de la sociedad para darle más visibilidad. Yo lo que estoy convencido, aunque no puedo revelar toda la información, es que la relación es ni más ni menos que la convocatoria del AES, de financiación pública del Ministerio, para proyectos de investigación en salud. Y me consta, porque me lo han contado en privado, que investigadores de reconocido prestigio y todas las edades lo han utilizado no para que les escriba el proyecto, no nos confundamos en este sentido, pero sí como asistencia para la redacción de algunas de las partes del proyecto o para revisión de la información que hacían constar en el proyecto. Y como ven, el incremento del uso sigue una curva descendente a medida que se acerca la fecha de presentación. Yo ahí lo dejo. No puedo entrar en detalles por cuestiones de confidencialidad y porque la herramienta Libreye no guarda las conversaciones ni los usuarios que se conectan, con lo cual es completamente anónima. Pero para mí esta correlación, si no es causalidad, se le parece mucho. ¿Dónde está el límite de lo que puede hacer? Pues no tenemos ni idea. De Libreye sí, el límite que tiene hoy, el que puede tener en el futuro no tenemos ni idea. Esto es una información publicada hace tan solo unos días de un investigador norteamericano en el que realizó una prueba con GPT-4, lo que llamamos ChatGPT, pero la versión más avanzada, en el que básicamente lo que hizo fue una prueba de concepto en la que le proporcionó datos en formato CSV a GPT-4 y le pidió, claro, a través de una serie de preguntas, no es en una única pregunta, le pidió que generara 2 hipótesis alternativas sobre esos datos y en base a esas hipótesis y cierto feedback con el investigador, generara 2 proyectos de investigación, analizara los resultados y escribiera un manuscrito para cada uno de ellos. La conclusión de este investigador es que, bueno, serían manuscritos publicables, no una revista de prestigio, que tienen aspectos mejorables, pero es que esto lo hizo en apenas unas horas. Esto nos da una idea de cuál es el potencial que tiene todo esto. Otro dato muy interesante que comentó a raíz de este experimento es que el riesgo de generar lo que se llama alucinaciones, es decir, respuestas incorrectas, lo que los humanos diríamos directamente mentiras, cuando se le pide que analice datos es menor que cuando se le pide que dé respuestas sobre temas abstractos o conceptuales. Con lo cual, para nosotros como médicos investigadores, sabiendo que esto es una limitación que se va a ir corrigiendo o mejorando con el tiempo, hace que esta herramienta o estas herramientas sean todavía más interesantes. Porque estas inteligencias artificiales, y Libreye no es una excepción, aprenden y evolucionan. Evolucionan en función de la utilización. Este acceso gratuito que generó ChatGPT el 30 de noviembre no fue un ejercicio universal de altruismo y de compartir esta herramienta con el mundo por parte de OpenAI. Fue un ejercicio también de testarla y aprender de las respuestas de millones de personas interactuando diariamente con la herramienta. Libreye es un poco menos ambicioso porque no queremos liberarlo al mundo, queremos tener de momento cierto control en cuanto al origen de las conversaciones y de los datos y a la información que le proporcionamos. ¿Y qué muestra en esta diapositiva? Algo muy sencillo. Hemos empezado alimentándolo con información verificada, médica, de guías de práctica clínica, sesiones científicas de la sociedad, para que aprendan de esa información. Y que cuando se le genera una pregunta, ahora, aquí en la pantalla aparece algo muy básico, que es que le preguntamos sobre que nos informe sobre qué guías de práctica clínica hay de enfermedades hepáticas, autoinmunes y colestásicas. GPT-4 lo que hace es una descripción muy genérica de algunas de las que estaban publicadas antes de 2021. Libreye, por el contrario,
hace referencia a las más actuales y proporciona el enlace para acceder a ellas. En el futuro, una vez que esté más clara los posibles potenciales problemas de copyright, podría dar una información directa del contenido de esas guías de práctica clínica. No de contarnos el contenido, sino de nosotros hacerle una pregunta y que la respuesta se basara inicialmente en ese contenido verificado de calidad de una guía de práctica clínica. Veamos un poco cómo funciona esto. Esto no es Liberai. Esto está hecho en concreto con Mata, que es una inteligencia artificial que lo que permite es analizar textos en PDF, por decirlo de alguna manera. Y esto es una herramienta que estamos trabajando para que esté implementada en Liberai en breve. Todo esto ocurre en breve, puede ser en unos días o 1 o 2 semanas, en el que le proporcionamos un artículo científico que por pura casualidad procede de un registro de la AEH, publicado recientemente en Hepatology, sobre hepatitis autoinmune, y le voy generando una serie de preguntas. Hazme un resumen de los resultados del estudio. Me hace un resumen en el que es bastante correcto en cuanto al análisis de lo que dice el estudio, pero que falta alguna información. Entonces le voy preguntando, ¿se incluye algún paciente con cirrosis hepática? Me confirma que no. ¿Me puedes dar de un modo un poco más fino las tasas de respuesta bioquímica que había con un fármaco versus el otro? Y entonces sí me las proporciona. Le pregunto sobre limitaciones del estudio y me proporciona información sobre lo que considera limitaciones del estudio, que no es un copia y pega de la que aparece en la discusión de los autores, sino que es un texto nuevo generado que no coincide al 100% con lo que los propios autores muestran en la discusión. ¿Esto es algo que sustituye la lectura de un artículo? No, pero seamos sinceros, ¿quién se lee todo el contenido de todos los artículos científicos? ¿Cuántos superan el abstract? No hace falta levantar la mano, pero esto es una manera de explorar, por ejemplo, artículos científicos para personas que quieren quedarse entre el abstract y la lectura completa o decidir de cuáles van a hacer una lectura completa. Una de las herramientas que ya tenemos casi terminada es un generador de dietas verificadas para personas que tienen enfermedades del hígado. Esto todavía no está disponible, pero está en fase de pruebas ya muy avanzada y lo que consiste básicamente es en entrenar a Liberai con documentación verificada de dietas de nutricionistas de 2 universidades españolas, de 2 grupos que colaboran con el estudio de enfermedades del hígado y al que se le proporciona la posibilidad de seleccionar calorías, características de la persona, características de sus enfermedades del hígado, intolerancias alimentarias, alergias, etcétera, y luego se le pide que te genere la dieta y lo que te genera es una dieta. ¿Que no te gusta el pan integral? Le pides que te excluya el pan integral y en 2 segundos tienes otra dieta con todos los días de la semana, si lo quieres, o con 14 días, que incluye, en este caso, 5 ingestas, pero puede incluir menos, más, personalizable y verificado. Que sepamos, no existe nada como esto todavía, pero esto es una idea de un proyecto que ya casi está finalizado para que se haga una idea de lo que nos puede proporcionar. Y esta es mi última diapositiva porque hay otro aspecto en relación a la utilidad que pueden tener Liberai y estas inteligencias generativas, que es el soporte a la comunicación con los pacientes. Esto es un estudio publicado en JAMA hace apenas 10 días, en el que los médicos salen bastante mal parados en cuanto, esto es con GPT-4, hecho en diciembre del 2022, hemos avanzado mucho desde entonces, y lo que evalúa es la calidad de las respuestas dadas por GPT-4 o médicos respecto a enfermedades concretas, de preguntas de pacientes, y la empatía de las respuestas. GPT-4 era 3 veces más preciso y 10 veces más empático. La empatía no es difícil de entender porque GPT-4 se explaya de una manera extensísima y esto es algo que se agradece, los pacientes deben de agradecerlo mucho. ¿Cuál es el mensaje para mí de esta posibilidad o herramienta? Nos puede ayudar a explicar enfermedades o recomendaciones o situaciones en las que a veces somos demasiado técnicos como médicos, con un lenguaje más sencillo, más cercano, más próximo, sin perder seguridad. En conclusión, Liberai es la primera inteligencia artificial generativa de una sociedad científica puesta al servicio de sus miembros a nivel mundial. Es importante conocer cómo funciona no solo Liberai, sino todas estas inteligencias artificiales para integrarlas en nuestros flujos de trabajo y aprovechar las oportunidades que nos ofrecen. No nos van a dejar sin trabajo, pero van a hacer que nuestro trabajo sea más rápido y más fácil. Y es una tecnología tan disruptiva, con una rampa de crecimiento tan exponencial, que todo lo que les estamos explicando hoy probablemente mañana
una parte esté ya obsoleta, pasado mañana una parte mayor, y la semana que viene tendríamos que hacer un nuevo webinar. Y para los escépticos solo les propongo seguir la famosa frase de Steve Jobs, en la que decía que la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. Y en agradecimientos quiero agradecer especialmente al equipo más del núcleo duro de comunicación de la EH, Javier Pazo, a Álvaro Díaz, a Miguel Rodríguez Gandía y también a David Martí, que está como moderador y que es el vocal de Liberai y que está también trabajando con nosotros desde hace más de un mes y ayudándonos a crecer en esta herramienta, y a la EH por su apuesta por este cambio tecnológico que va a cambiar nuestro modo de trabajar y nuestras vidas en general. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por tu excelente presentación. Creo que vamos a cambiar nuestra manera de trabajar, que vamos a trabajar mucho más a gusto y no sobre un folio blanco, como tú bien dices, que es lo que más miedo nos da. Me ha encantado sobre todo la posibilidad de que IA genere información, no sea un copia-pega. Creo que esto es algún mensaje pues muy importante para todos los que nos están escuchando. Con lo cual, pues nada, felicidades y creo que, como bien dices, cada día vamos a crecer y cada día vamos a alucinar más con esta aplicación. Tenemos algunas preguntas en el chat. La primera pregunta nos la ha hecho Antonio Olveira y nos pregunta sobre la calidad de la traducción al inglés, si es suficientemente buena para envíos a revistas médicas y si es el mismo rendimiento en inglés o en español. Podéis contestar si queráis. Yo creo que yo voy a dejar la palabra a los expertos, pero antes quiero hacer una aclaración. ChatGPT no traduce en sentido estricto. No traduce de un idioma a otro, simplemente entiende todos los idiomas que están digitalizados. Esto es un cambio conceptual que tiene su importancia. Claro, eso es lo que hace que realmente la traducción de ChatGPT sea normalmente impecable. Mejor que cualquier otro sistema anterior, ChatGPT o Liberai. Cualquier otro sistema anterior están por debajo hoy por hoy. Por supuesto, si ponemos como autor, es... nos ponemos como autor español con nuestros nombres, el editor va a decir que el inglés es pésimo y que lo pasemos por un English Natural Speaking, pero lo cierto es que la calidad es excelente. Perdona por la interrupción, Manuel. No, vamos, totalmente de acuerdo y desde luego tenéis que dejar de tener ningún complejo. Yo acabo de publicar un artículo donde era el único español o el único no anglosajón y también venía en la carta que el artículo había que revisarlo, ¿sabes? Y no lo había escrito yo, que yo iba en el paquete. O sea que eso es para todos, no preocuparos. Lo recibe Blas, lo recibe Rajiv y lo recibe cualquiera. Pero sí es verdad que cuando tú empiezas la conversación con Liberai, si tú le dices, hablamos en inglés o escribes directamente en inglés, la conversación es en un inglés perfecto. Por supuesto, no tiene falta de ortografía ni errores gramaticales, ¿no? Estamos recibiendo bastantes preguntas. Una que me parece oportuna trasladar a los ponentes es, dada el amplio uso, ¿no?, que se le puede dar a la inteligencia artificial en nuestra investigación, haciendo un uso transparente de ello, ¿cómo debemos hacer el disclosure del empleo de modelos generativos de inteligencia artificial para un trabajo? Bueno, esta es una pregunta ética, ¿no? De qué hacer. Lo que probablemente esté evolucionando en el tiempo. Los editores de la revista Libre International publicaron está accesible online desde hace menos de una semana, cuál es la posición de la revista al respecto. Y la posición es que hay que ser transparentes en cuanto a decir que se ha utilizado. Incluirla o no como autor probablemente sea innecesario, aunque en algunos casos se incluye como autor, pero desde luego sí especificar que se ha utilizado y para qué se ha utilizado. Se ha utilizado para el análisis de la parte metodológica y en concreto el análisis estadístico, o se ha utilizado para hacer el análisis estadístico, que no lo hemos dicho, pero es que puede hacer el análisis estadístico escribiendo la sintaxis de cualquier programa estadístico que utilizamos habitualmente. Lo que éticamente no es correcto es no mencionarlo, no decirlo. Lo que comentaba, que estaba hoy en una plaza de profesor de bioética de la Universidad de Sevilla y el editor de la revista europea de enfermedades infecciosas me comentaba que bueno, solo le piden a los autores que cuando declaran, pues declaran el uso
de ChatGPT o de LibreAI y que simplemente que conste, ¿no? Que no pasa nada y que eso no le quita ningún mérito al trabajo, ¿no? Pero sí hay que declararlo como cuando uno pone una referencia bibliográfica, ¿no? También nos preguntan qué rendimiento puede tener LibreAI a la hora de realizar una búsqueda bibliográfica. ¿Fallas, inventa títulos como en otras aplicaciones? ¿Cómo lo veis? Bien, en ese aspecto va a ser muy similar a cómo lo hace ChatGPT mientras no metamos nuestra propia información. Nosotros estamos incorporando nuestra propia información, estamos corrigiendo información incorrecta de ChatGPT. Eso nos da una ventaja competitiva muy alta, porque estamos haciéndolo en nuestro ámbito. Pues eso es algo que se va a ir reduciendo con el tiempo. Existe, eso pasa, las alucinaciones en inteligencia artificial ocurren y van a seguir ocurriendo cada vez menos, pero es cierto que cuanto mejor le proporcionemos los datos y cuantos más datos le proporcionemos de los nuevos. Aprovecho el corte de Javier para añadir que aunque LibreAI aún no tiene esta capa de entrenamiento, sí que existen inteligencias artificiales generativas con soluciones comerciales en la actualidad que no solo buscan hacen la búsqueda bibliográfica, sino que analizan en tiempo real, no al modo de PubMed, sino que analizan en tiempo real la conexión entre en los artículos que nos está identificando como de interés para nosotros con otros que por los que no les hemos preguntado, pero que pueden tener interés para nuestra investigación. Es decir, va un paso por delante, va todo un paso por delante de cómo pensamos. Seguimos pensando en buscar como buscamos en Google o en PubMed. Y estas herramientas es un cambio disruptivo. Tenemos que pensar de otra manera. Tenemos que pensar en qué información necesito. No cómo le pregunto, cómo le escribo al buscador de PubMed, que es un vicio que tenemos algunos desde hace décadas, ¿no? Que cuesta mucho cambiar. Muy bien. ¿Y cada cuánto se actualiza LibreAI? Estamos trabajando en ello todos los días. Todos los días se introduce información nueva en LibreAI. Poco a poco vamos trabajando y vamos incorporando cosas. Igual que estamos trabajando en distintos proyectos que verán la luz. Pero información estamos incorporando todos los días. Todas las semanas, vamos a dejarlo todas las semanas. Incorporamos información nueva. Muy O sea, es bien. constante. Espectacular. Y se decía, Juan Turnes, que podemos hacer un análisis estadístico de alguna base de datos, se la tendríamos que dar a la aplicación. ¿Y eso será posible en un futuro próximo? Sí, de hecho estamos trabajando ya en eso. Lo que ocurre es que lo que no queremos es que esa información salga de la EH. No queremos que esa información, esa base de datos, lleguen a OpenAI o cualquier otro de los grandes actores, por mucho que digan que no lo van a utilizar. Y es por eso que la EH ha hecho una inversión fuerte, donde estamos generando nuestra propia infraestructura para trabajarlo de forma interna, sin que tenga que salir de nuestras infraestructuras. Y que nosotros podamos responder eso y podamos trabajar contra bases de datos CSVs, PDFs, pero desde nuestra propia inteligencia artificial o nuestras propias inteligencias artificiales. Esto es fácil entenderlo con una anécdota no médica. Esto ya es antigua, está obsoleta, pero es una anécdota hace creo que unas 3 semanas de Samsung, que emitió un comunicado interno para restringir el uso de ChatGPT de sus ingenieros, el cual había previamente promocionado, porque algunos de ellos habían descubierto en cuestión de pocos minutos errores críticos en codificación de sistemas informáticos, en concreto de diseño de procesadores, pasándole el código a ChatGPT para que le identificara los errores, lo cual pudo hacer en minutos. El problema es que al hacer eso, toda la información volcada en la conversación con ChatGPT automáticamente pasó a estar fuera de los servidores de Samsung. Y lo que implementó Samsung es, bueno, una versión parecida de lo que estamos hablando nosotros. Poder trabajar con estos sistemas, pero en un entorno cerrado, que no permita fugas de información. En el caso sanitario, la importancia es diferente, pero es crítica por la Ley de Protección de Datos que es aplicable a la información sensible de carácter sanitario. Hay un comentario muy oportuno, ¿no? para posicionar LibreAI,
y nos habéis enseñado el crecimiento exponencial de modelos generativos de inteligencia artificial y como cada mes tenemos más de 1000 nuevos modelos en el mercado, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué LibreAI y no otra OpenAI? Nos ha enseñado Chimo Dopazo cómo ChatGPT es capaz de pasar el test de Turing, de no saber si es un profesional o es la máquina la que contesta, ¿no? En ese amplio abanico de diversidad y calidad de contenidos, ¿por qué el usuario debe elegir LibreAI y no cualquier otra? Bien, creo que esto quizás no ha quedado claro del todo. LibreAI no es un único modelo de inteligencia artificial. Realmente es un departamento o algo que la AEH ha dedicado a la inteligencia artificial, pero dentro de eso nosotros vamos a utilizamos diferentes modelos de lenguaje. Algunos ya están hechos, otros los estamos haciendo para nosotros, estamos desarrollando y estamos haciendo investigación también para poder llegar a ello. ¿Por qué? Pues porque obviamente nadie hace todo. Incluso se ha demostrado que cuanta más información tiene un modelo de lenguaje, peor es capaz de especializarse en un tema. ¿Vale? Incluso el gran ChatGPT falla en otros temas que modelos de lenguaje 100 veces inferiores hacen mejor. ¿Por qué? No es lo mismo cuando le preguntamos a la inteligencia artificial qué ocurre cuando rompemos un espejo. ¿Vale? Esa respuesta puede ser que se rompe en 1000 pedazos, que sería la científica, o la de ChatGPT en muchos casos será que tenemos 7 años de mala suerte. ¿Vale? Entonces no es lo mismo. Si no tiene esa otra información, va a responder realmente lo que nos interesa. Y entonces, ¿qué acceso tiene el doctor Dopazo a LibreAI? ¿Todo lo que produce LibreAI va a algún repositorio? Porque una vez que yo pregunto y obtengo una respuesta, ¿eso no está disponible públicamente? O sea, si nosotros llegamos a perfeccionar la herramienta para dedicarla a lo que nos importa, que somos los liver lovers, entonces nos dedicamos solo al hígado, ¿eso quedaría restringido en nuestro entorno? Vamos a ver, yo creo que eso sería una segunda fase. Ahora mismo lo que nos interesa es que la gente lo pruebe libremente, simplemente que acceda, lo pruebe y no se registra, no estamos registrando las preguntas ni las respuestas que está consiguiendo la gente. En una segunda fase, que tendremos que avisar y probablemente por contrato la gente tendrá que dar una cláusula diciendo que está de acuerdo, sí deberíamos empezar a registrar esas preguntas y respuestas para retroalimentar a LibreAI. No, pero yo me refería a Xavier, sí, o sea, nosotros entiendo que no podremos hacer un compartimento estanco, ¿no? Estamos en el mundo global y estamos en la inteligencia artificial global, ¿no? Aunque nosotros podamos moldear de manera discreta, en fin, en la medida de nuestras posibilidades, esto debe ser fagocitado por cualquier otra máquina, por cualquier otro, en cualquier momento, ¿no? No sé si me explico. O sea, hoy por hoy tenemos una compartimentación bastante buena. ¿Vale? O sea que, por ejemplo, Chimo como experto no tiene acceso a LibreAI, salvo que se haga socio de la EH. Exacto. Me voy a hacer socio, vamos ya. Vale, pues nada. Te abrimos las puertas de par en par. Por favor. Estamos dando de comer a LibreAI, estamos dando la información, pero es únicamente para nosotros. Esta información no está disponible para ChatGPT, no está disponible para ninguna otra aplicación de OpenAI. Solo está disponible en LibreAI. La información que nosotros le damos de comer se queda en casa. Pero o sea que cuando... Entrenamiento extra, ¿no? Aparte del preentrenamiento que llevas, ¿entrenamiento extra o lo habéis entrenado desde cero? No, no solamente son entrenamientos, sabes que aparte de los entrenamientos se pueden trabajar con embedding, se pueden trabajar con fine-tunes, pero estamos trabajando con más cosas aparte de los entrenamientos. Utilizamos como entrenamiento base el de ChatGPT ahora mismo, por ahora, ¿vale? Pero luego tenemos nuestros embedding, nuestros fine-tunes, que esos no llegan. Esos se responde directamente desde la base de datos vectoriales. Entonces no llegan. Y el ejercicio de la Universidad Pablo de la Vide de Sevilla y la Universidad de Valladolid, ese ejercicio, ¿en qué fase del proceso? O sea, la creación de las dietas validadas, por así llamarlas, ¿no? Eso es independiente de la inteligencia artificial que estamos utilizando. ¿Sería extrapolable a otra inteligencia artificial?
o es solo y se quedará solo para nosotros? O sea, cuando los endocrinos hagan esto y quieran esas dietas, ¿qué Es haremos? únicamente nuestro. Esto no llega a nadie más, esto es una herramienta solo de la AEH y es una herramienta que no llega a ningún otro lado. Eso es la Pero intención, además, en la que estamos y, trabajando. y en el futuro, entonces, David, ¿tú qué piensas? ¿Venderlo? ¿Lo alquilarás? ¿Habrá que suscribirse a Liberate como a las revistas? Bueno, yo creo que en el futuro exigirá adaptarnos porque probablemente hacia donde van las sociedades científicas es hacia tener su OpenAI. Y dentro de ese futuro sí que me gustaría rebotarle la pregunta al doctor Dopazo, ¿no? Porque él nos ha mostrado cómo la mayoría de las aplicaciones sanitarias de la inteligencia artificial hoy en día están alrededor de la imagen y su capacidad de desbloquear lo oculto al ojo humano. Pero ¿hay campo para algo más fuera de esa imagen? ¿Es todo generar lenguaje, como nos ha comentado el doctor Turnes, de cara a escribir proyectos o tiene otra aplicación la inteligencia artificial? Yo creo que todo el tema de chatbots, lo que pasa es que yo creo que aquí es más desconocido, pero por ejemplo en Estados Unidos sí que hay bastante actividad con respecto a esto. Y hay un artículo que ya en términos de inteligencia artificial está obsoleto porque es del 2019, que es de Eric Topol, que creo que se llama High Performance Medicine o algo así, y ya habla de las aplicaciones basadas en inteligencia artificial aprobadas por la FDA, es decir, como dispositivos clínicos. Y sí que hay unos cuantos que son chatbots, interpretadores de texto para ponerlo en la historia clínica, lectores de historia clínica. Mucho del tema de, por ejemplo, un debate que tenemos siempre para todo el tema de análisis de uso secundario de datos es que una gran parte de la información está escrita, no está estructurada. Nos interesa estructurarla. Entonces, pues todos los codificadores en el fondo son sistemas de procesamiento de lenguaje natural y aquí es donde este tipo de aplicaciones funcionan muy bien. Entonces nos van a ayudar a leer todo eso que ahora mismo es poco usable. Pero yo creo que va a haber más aplicaciones. Lo que pasa es que aquí, básicamente, yo lo que he visto, a lo mejor también es un sesgo mío de entrenamiento. Pero es cierto que aquí yo lo que he visto más, sobre todo a nivel industrial, son aplicaciones de imagen, porque funciona muy bien la imagen. Pero yo creo que aquí vamos a ver en este tipo de cosas bastante más, sobre todo cuando la gente le pierda un poco o le vea la utilidad vía ChatGPT, en mi opinión, que no tiene por qué ser cierta. Muy bien, pues si os parece ya estamos fuera de tiempo. Le cedo la palabra al doctor Romero para que concluya el webinar. Muy bien, bueno, pues yo espero que hayáis aprendido al menos tanto como yo. Yo estoy fascinado, realmente la verdad que andaba provocando a David desde el punto de vista económico, pero no sé qué posibilidades tiene, pero me da la impresión de que esto que se está creando tiene muchísimas posibilidades. Desde luego, la primera y la gran posibilidad que acabo de poner ahora en Twitter es que, bueno, vamos a tener un amigo, vamos a tener un apoyo que nos pueda ayudar fuera y dentro de la consulta y creo que somos unos privilegiados. Poco a poco nos iremos haciendo con el lenguaje, qué diferencia hay entre macro, meta, open, etcétera, etcétera, pero sí es verdad que merece la pena, ¿no? Merece la pena un esfuerzo conjunto, está produciéndose este punto de inflexión. Y bueno, pues como otras revoluciones que han pasado, todo el mundo está ahora feliz con su teléfono en la mano, capaz de hacer búsquedas, de recibir llamadas y de enviar imágenes, pues vamos probablemente a mejorar nuestra forma de estar en la consulta, de resolver dudas, de incluso, ¿no? Nos puede cambiar nuestra forma de relacionarnos con los pacientes. Así que, lo dicho, espero que hayáis disfrutado. La idea de la AEH es seguir insistiendo en este tema. Vamos a plantear la creación de webinar, pero ya en este caso con formato workshop, con bueno, por una serie de personas que se suscriban en grupos pequeños, operativos, para realmente aprender a manejar la herramienta y a llevarla a cada una de las situaciones en las que queramos. Estamos
totalmente abiertos para cualquier otra sugerencia, cualquiera que quiera, solo tiene que escribir a aeh.es y estaremos encantados de dar cuerpo y forma a cualquier otra manera de educación, de formación o de crecimiento, ¿no? Pondremos todo el conocimiento que genera la AEH, que creo que es de una calidad, iba a decir aceptable, pero creo que es excelente. Así que la pondremos en manos de este Liberai, que hoy Javier ya me ha dejado muy claro que es nuestro y que es solo nuestro. Y entonces, bueno, pues vamos a hacerlo crecer y que nos apoye en nuestro día a día. Sin más, damos por concluido el webinar. Ya nos darán las métricas en breve y espero que Twitter arda a lo largo de la tarde. Muy buenas tardes y seguiremos dando la batalla con la inteligencia artificial. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.